quitando menos. Después cuando salen las notas, algunos resucita y vuelve. Y bueno, pero es típico que la clase siguiente al parcial haya menos gente. Así que, bueno, a no desesperarse. Se nota más en lo presencial. Primero teníamos 81 en el Classroom, ¿sí? Se iban a presentar el examen 56 y se presentaron 45. Así que bueno, imagínense. Ahora de los 45, no sé, del otro lado, ¿cuántos? 17 tenemos ahí. Hasta acá somos 8. ¿Cómo es tu apellido? 14. 14. Sí, faltan un montón. La primera 25, después se fueron como 10. Igual, también nosotros fuimos viendo la asistencia y todo. También no se estaban conectando demasiado, había bajas de conexión también. Igual puede ser que muchos hayan abandonado la materia antes. Sí. Antes del parcial, del primer parcial. Sí, a ver, sí. Bien, Ana, pena. Estaba esperando que te conectes, estaba esperando que te conectes. ¿Todo bien? Casi me conectaba por el celu, pero... Yo me imaginaba. ¿Qué de vuelta queda el 277? ¿Conocen ese colectivo? Hace ayer que lo tuve. Cuando parece que está llegando, se mete en el parque de Lomas. Estábamos hablando de las bajas que hay, que siempre después del primer parcial viene menos gente, ya. Después algunos se enteran de que aprobaron, resucitan y vuelven. Lo quiere intentar y vuelve. Así que bueno, ahí estamos, esperando. Hay poquito. Sí, hay poquito. Sí, eso. ¿Te saludo a la ventana ahí? Acá, mira. Acá. ¡Ahí se cañón! Se Qué gracioso. Bueno, ahí estamos las dos. Bueno. Y Carmen dijo que ya estaba llegando. Ah, está bien. Sí, pero si acá tenemos todo, no hay ningún problema. Tenemos, Ana, funciona. Ahí hay un reclamo, profesor. Para pasarla de abajo. Me acabo de dar cuenta que, claro, se puede ir. Igual pasa bien, pero bueno. Sí, pasa. Ya lo tenés. A ver si miramos, a ver. Sí, pasa bien. Hoy realmente pude encontrarle la vuelta. Sí, ahí está, mirá. Genial. Hoy encontré la vuelta, porque nos faltaba la segunda clase, que era cómo aprender esto. A lo que pasa es que si yo me voy de ahí para verlo de acá. No, hay que compartirlo. Ah, no estaba compartiendo. Pero me puedo ir. Está bien. Bueno, hemos relajado ya, ¿no? Ya pasó lo peor. Falta la nota. Creo que al final puedo usar el control ese. Sí, Sí. Cerca de la estación. también, sí. De donde voy hasta Lomas, de Lomas me tomo 543. Ah, tenés otra estrategia. La C 164 y 177. ¿Qué pasó un 164? Pero el cartel no se los extremos, ¿no? No, lo único que pasa acá es el peolito. ¿Y ese que venía? ¿Qué? ¿Ese viene acá? Ah, yo fue el cartel verde. Me pasó y me quedé. Estaba en la casa de usuarios. Y hace mucho que no tomo el colectivo de ahí. Ya le perdí. No, pero cuando sale es terrible. Es horrible. No sé, cuando vi que era 216. Una clase que llegué acá fue la primera clase que llegué tarde.
cuando esperé que 164 ya estaba llegando con el otro de 543, y bien llegué, estaba llegando a 164. Y era hasta 9 y... No, 10 por cuarto, más o menos, ya hasta el colectivo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos? Es conveniente. Empezamos acá en presenciales. Y pero es así, es típico. Ya empezamos. ¿Es Gili? ¿Es Misbien? No, es Septi hoy. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la materia, ¿sí? En la segunda parte de la materia vamos a ver, bueno, tenemos también 4 unidades, ¿sí? Una de las unidades es las áreas funcionales de la empresa. Esta es la que vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Para manejar un poco las ansiedades, ¿sí? Vamos a empezar con este tema, que en realidad no es el que está en el cronograma, porque ayer, viendo el tema de que tenemos que dar las notas, bueno, la clase va a ser un poco más corta, así que vamos a ver lo que es el capítulo 8 de Etkin, que son las funciones básicas del modelo. Y bueno, y después en las clases siguientes vamos a ver, vamos a terminar con esta unidad, la próxima unidad de gobierno corporativo, después tenemos planeamiento y después tenemos gestión del cambio, ¿sí? Son temas mucho más dinámicos, ¿sí? Mucho más relacionados con la realidad, ¿sí? Vamos a tratar de hacer más ejercicios prácticos de planeamiento, que son los que vamos a tomar en el examen. Así que bueno, libros ya están publicados los 3 materiales de esta unidad. Así que el que estamos viendo hoy es la unidad 8 de Etkin, que son las funciones básicas del modelo. ¿Sí? ¿Profe va a subir así una guía de ejercicios? No, vamos a hacer ejercicios puntuales, ¿sí? Sin guía. Bueno, ¿empezamos? ¿Alguna pregunta de por allá? Lo que sí, vi que si cambiamos de pantalla no funciona el... Si queremos ver los comentarios, lo vamos a tener que hacer y cambiar. Pero bueno, vamos con esta y después lo vamos cambiando. ¿Te parece, Ana? Bueno, vamos a empezar con las funciones básicas del modelo, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con el diseño, ¿sí? Está relacionado con el diseño, ¿sí? Entonces, como dice ahí, el diseño de la estructura es una decisión compleja, ¿sí? En la decisión del diseño existen diversos factores, objetivos, técnicos y subjetivos, ¿sí? ¿Qué entienden como factores objetivos o técnicos? Estamos hablando del diseño de lo que es la estructura. ¿Qué les parece que decimos cuando hablamos de factores objetivos o técnicos que hay que tener en cuenta cuando se hace el diseño? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de factores subjetivos? Si ustedes tendrían que manejar una empresa y tienen que hacer el diseño y definir... ¿A qué se va a destinar una empresa? ¿A qué tipo de función? Claro, lo primero que nosotros definimos es la misión, ¿sí? Pero básicamente, cuando hablamos del diseño de la estructura, ¿qué sería decir? Tengo que tener en cuenta factores objetivos. ¿Y qué digo cuando hablo de los subjetivos? Los objetivos básicamente no son eso, la misión de la empresa y tomar, dependiendo de lo que tengan como objetivo, formar los diseños que más sean acordes a ese objetivo. Del diseño estamos hablando de, a ver, como cuando dibujamos el organigrama, a eso nos estamos hablando de diseño. Si yo hablo de diseño, de decir, tengo que tener en cuenta factores objetivos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué les parece que me estoy refiriendo? Las áreas que deberían ser, que se deberían La crear. cantidad de departamentos, cómo va a estar estructurado. Daniela, Yo decía, y los departamentos que van a tener, cómo va a estar estructurado. sí, se refiere más a eso, es decir, bueno, quizás hay cuestiones que tienen que ver con definir áreas que quizás tienen que estar de alguna manera centralizadas, ¿sí? Como cuando nosotros decíamos, bueno, quizás
necesito un área de mantenimiento y tiene que estar centralizado y servir a toda la estructura o la parte de planeamiento. Eso tiene que ver más con el factor objetivo. Y el factor subjetivo que se tiene en cuenta cuando se arma el diseño. En los objetivos yo le puedo poner mi valor agregado, decir, bueno, no sé, necesito más gerentes en esta zona porque necesitas hacer tal cosa. Tiene que ver con eso, si vos sos el diseñador, tiene que ver con eso que estás diciendo, con las gerencias, pero los objetivos tiene que ver básicamente con decir, ¿a quién voy a poner a cargo de cada área? En función de características personales, de liderazgo, ¿sí? de conducción, ¿Cómo? Tomar decisiones. Sí, pero básicamente tiene que ver con eso, es decir, ¿qué funciones, sí? ¿Y a qué personas voy a poner en control de esas áreas? ¿Sí? Dependiendo de las capacidades, dependiendo de aptitudes, dependiendo de los conocimientos. Eso tiene que ver más con lo subjetivo, es decir, quizás no sigue, ¿sí?, algún parámetro definido, sino que tiene que ver con esas condiciones personales que tiene la gente para tener a cargo determinadas áreas. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros ahí vemos que hay elementos, ¿sí?, que son principales a tener en cuenta cuando hablamos del diseño, ¿sí?, de estas funciones básicas. Por ejemplo, nos dice unidades, ¿sí? Las unidades tienen que ver, digamos, con los sectores que son de la estructura principal. Esto que nosotros vamos viendo siempre, ¿sí? Como decir, producción, comercialización, ¿sí? Personal. Esas son las unidades que vamos a ir definiendo. Después los cargos, tienen que ver con los cargos o con las posiciones que requieren autoridad. Definir, ¿sí? Cargos de gerencias, cargos de jefaturas, encargados, ¿sí? Toda esa cadena de autoridad que se puede dar en cada una de las áreas. Después nos dice sectores que prestan servicios, ¿sí? Lo que nosotros veíamos del modelo MISBER, que tenía que ver más que nada con sectores que son de apoyo, que están fuera de la corriente operacional, como lo que era el staff de apoyo, áreas de mantenimiento, áreas de servicios, ¿sí? Después todo lo que tiene que ver con la red de comunicación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con información, cómo va a fluir esa información por toda la estructura, ¿sí? Y después, por último, nos dice manuales, ¿sí? Manuales de procedimiento. Definir si es necesario que esa estructura, ¿sí?, se guíe por manuales de procedimiento. Pero bueno, esto está relacionado con lo que nosotros veíamos como estructuras según el modelo MISBER o estructuras innovadoras, ¿sí?, que también sumó Gili en su momento. Entonces, por eso se dice que en realidad esto tiene que ver con el proceso decisorio, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso decisorio, definir, ¿sí?, criterios, definir cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para armar esa estructura, tener en cuenta factores, ¿sí?, que son externos, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con factores políticos, factores sociales, factores económicos, todo eso influye en la estructura, ¿sí? Y también tenemos que ver, ¿sí?, en función del ambiente, ¿sí?, ¿se acuerdan? Que tenía que ver si era dinámico, si era simple, si era complejo, ¿sí? Todo eso lo va a afectar. Y también en el diseño, ¿sí?, se definen las tareas, las actividades, quiénes tienen poder, a quién se le va a dar poder para la toma de decisiones en esa estructura. Bueno, entonces digamos que esas son las cuestiones básicas. Por eso dice que la mejor estructura es la estructura pertinente, la que sea acorde a todos estos factores, sí, que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Igual también hay que pensar que la empresa desde que nace, y a medida del tiempo, si va creciendo, se va a ir pasando. Vamos a ir agregando más unidades que son necesarias, más cargos, más sectores,
vamos a tener que cambiar la red de comunicación y de información. Los manuales de procedimientos en una empresa chica, Dalma, ¿vos tenés manual de procedimientos en tu microemprendimiento? No. Todavía no. Todavía no. Todavía no, bien. Puede ser que cuando crezcas, sí, te conviertas en vos ahí en la cumbre estratégica, bien. Se agreguen cargos, sectores, ¿sí? Y la empresa, cuando la empresa crezca, se empiecen a necesitar la formalización de los procedimientos y ahí allá puede llegar a necesitar, por ejemplo, manuales. Si certificás normas ISO 9000 vas a tener un montón de manuales, bueno, todo futuro. Si necesitas ingresar en mercados externos, también vas a necesitar formalizar y pues eso también es necesario, pero bueno, ir pensando es eso, la mejor estructura en el momento y que esté también Claro, amoldando el tiempo. Exacto. Al crecimiento y al entorno que vaya teniendo la empresa. De hecho, ahora, lamentablemente, por cuestiones económicas, pandemia, salud, todo lo que pasó, ¿qué hay? Hay empresas grandes que todo lo contrario de lo que les estoy contando. ¿Qué les pasó? Se achicaron, sacaron sectores, sacaron cargos, sacaron puestos. Bien, todo depende, ¿sí? O sea, vamos amoldando. Un sistema abierto. Claro, exacto. Nuestra estructura de acuerdo a todo lo que pasa, porque Bueno, decías que me parecía que toda estructura en caso de actividad o de una estructura simple. exacto, bien, lo comentaba, exacto. Sí, de tantos sectores y todo vamos a achicar, pero puede ser situacional y después volver a agrandar las estructuras. Pero sí. Profe, puede ser que, por ejemplo, depende si va modificándose la estructura con el paso del tiempo, si crece o no, Sí. que se pueda llegar a, por ejemplo, cambiar el manual de procedimiento, como que se vaya modificando. Sí, también puede ser que No siempre es como mantenerse en lo mismo, porque si no es como que los trabajadores se van a mantener en esta franja, aparte se podría hacer de otra manera, y si se modifica, pues quizás se reduce. El error, el desperdicio, el Claro. tiempo usado, sí, totalmente, sí. Los manuales no son bancos por decir mismos, porque de hecho hay acciones colectivas que se pueden llegar a tomar y mejorar procesos y ahí se cambian. Sí, por supuesto. Siempre hay como una retroalimentación, digamos, nada va a ser tan rígido, ¿sí? Que no pueda ser cambiado, es decir, más en el contexto en que estamos viviendo, más en Argentina. Pero vos, no intervenir. Es como que nosotros por eso podemos estar en cualquier parte del mundo y ser brillantes, porque nos podemos adaptar a cualquier complejidad. Igual, profe, creo que. No, sí. ¿Qué sería como agarrar características de las estructuras que estuvimos viendo para idealizar una estructura más acorde? Claro, es decir, nosotros fuimos estudiando un montón de cuestiones referidas a tipos estructurales, pero esos se tienen que plasmar en un diseño y tenemos que hacer ese dibujo que nosotros vemos que es el organigrama, ¿sí? Entonces, ese organigrama es la estructura formal, es lo que está explícitamente reconocido. Y hay que plasmamos las funciones que son básicas. Nosotros acá vamos a estudiar funciones que son básicas que pueden estar en una empresa tipo, pero todo eso es totalmente adaptable y va a depender de cada estructura. Como vimos, las formas innovadoras quizás tienen otras áreas que las burocracias mecánicas o las formas divisionales, ¿sí? Entonces, nosotros, sí. ¿Qué parte de la empresa está encargada de organizar toda la estructura? Es decir, esto va a ser así, esto va a ser así. Y en general pueden ser la parte de planeamiento. Está la tecnoestructura. Sí, nosotros de lo que era la parte de MISBER serían las áreas que están dentro de la tecnoestructura. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Ahí están los analistas que van a diseñar, van a planear, ¿sí? Entonces, va a haber distintas áreas, es decir, no es que tienen un nombre específico, pero en general tienen que ver con áreas de planeamiento, áreas de diseño, ¿sí? Hay áreas específicas que son las que arman los manuales, los procedimientos, ¿sí? Pero siempre, si los llevamos al modelo MISBER, están dentro de lo que sería la tecnoestructura. Siempre trabajando en conjunto con lo que es la cumbre estratégica, ¿no? Claro, por ejemplo, la elección del personal que hacen el staff de apoyo. No, está dentro de lo que serían las áreas de personal, pero que están relacionadas, digamos, lo que es personal, si cumple una función que tiene que ver con estandarizar alguna destreza, la vamos a ubicar más en el área de la tecnoestructura.
¿sí? Si son funciones más que tienen que ver con liquidación, con control de asistencia, es más apoyo, ¿sí? Entonces puede ser que una misma área tenga funciones de tecnoestructura y parte de staff de apoyo, ¿sí? O sea que no todo va a ser tan estático, ¿sí? Por eso era cuando nosotros veíamos en las primeras clases, cuando veíamos lo que era el capítulo 1, de mismo, que veíamos las partes de la organización, y que habíamos puesto distintas funciones dentro de cada parte de la organización, aclaramos, esto es una guía y es algo tipo. Modelo, claro. Es un modelo, pero esto va a variar en función de cada una de las empresas, según cuál sea su misión, cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, siempre eso hay que analizarlo en un contexto para poder decir, bueno, si yo soy el que me encargo del diseño, no sé, ustedes como licenciados en administración podrían encargarse de lo que es diseño, de lo que es manuales, de lo que son procedimientos, siempre trabajando en conjunto e interdisciplinariamente con otras personas dentro de la organización. Por eso decíamos, la tecnoestructura, digamos, tiene poder, tiene autoridad, sí, pero en función de lo que específicamente va a hacer. Es decir, no tiene autoridad formal sobre los operarios, pero sí por la función que tiene, puede preguntar, puede meterse en el trabajo del otro, puede transformar el trabajo del otro, ¿sí? Pero no es que hay una línea de dependencia jerárquica y que el operario depende de un analista de la tecnoestructura, ¿sí? Pero sí afecta al trabajo. Entonces, nosotros vemos que todas estas funciones básicas, nosotros tenemos funciones que tienen que ver más que nada con función de gobierno. La función de gobierno tiene que ver con el manejo de la organización, con las decisiones políticas de la organización, ¿sí? Después tenemos unidades, como decíamos ahí, o procesos, que tenían que ver con las áreas básicas de la organización, que ahora las vamos a ir viendo, ¿sí? Y después unidades técnicas o de apoyo, que era lo que nosotros veíamos como tecnoestructura, o como staff de apoyo en lo que era el modelo, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra, ¿no? Bueno, a ver, esas son las funciones básicas según el modelo de Etkin que estamos diciendo, digamos, es una guía, ¿no? Esas funciones están relacionadas, ¿sí? O tienen que ver con distintas relaciones estructurales que se van a dar dentro de la organización, ¿sí? Todas esas áreas tienen distintas necesidades, por ejemplo. Esas áreas tienen que estar comunicadas, ¿sí? O sea, ¿qué relación va a tener una con otra? La relación de estar comunicados. ¿Cómo van a estar comunicados? A través de la información, ¿sí? La información que va a fluir entre las distintas áreas. Y en función también de lo que quiera comunicar, digamos, a nivel político de la organización, ¿sí? Que quiere que cada uno sepa del otro, del trabajo del otro y cómo lo afecta, ¿sí? Después, todas esas áreas, en general, pueden también hacer trabajo juntos, ¿sí? Entonces pueden trabajar en equipo, ¿sí? Esto que nosotros veíamos a veces como un tipo de descentralización selectiva que se podía dar, o lo que eran los gerentes integradores o los dispositivos de enlace, eso tiene que ver más con trabajar juntos, hacer equipos de trabajo en algunas cosas. Y después, todas esas áreas tienen que tener una supervisión común, ¿sí? Esa supervisión común es que tienen que estar conducidos por alguien, ¿sí? ¿Quién es la máxima autoridad dentro de una estructura? Lo que nosotros veíamos como cumbre estratégica o lo que podemos ver como gerencia general, con el comité directivo, ¿sí? Eso después vamos a ver un poco cuando veamos la parte del gobierno corporativo, ¿sí? Cómo afecta el manejo de la organización. Bueno, vamos a ir viendo cuáles serían las funciones de cada una de estas áreas, ¿sí? Igual acuérdense que esto lo van a tener en el PowerPoint, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Entonces, ven que dice dirección general, ¿cuáles son las tareas? Planear, conducir, ¿sí? Hacer seguimiento de las unidades. Esto que decíamos, quizás lo veíamos antes como cumbre estratégica. Gerencia general, dirección general, ¿sí?
trata las decisiones en conjunto, es decir, para toda la estructura. La función, bueno, puede ser cumplida en forma individual o a través, bueno, ahí quedó medio mal tipeado, de una unidad colegiada con un director. Esto es que a veces hay un director, hay un comité ejecutivo, ¿sí? Hay una sindicatura. A veces tiene que ver básicamente con otro tema, que ustedes van a estudiar más adelante en otras materias, que tiene que ver con los tipos societarios, ¿sí? Entonces, los tipos societarios es distinta la conducción de la organización si estamos hablando de una sociedad anónima, una SRL, de algún otro tipo societario. Entonces, necesitan que el directorio esté compuesto de distintas maneras según el tipo legal, ¿sí? Pero básicamente entender que esa función puede ser una persona individual o puede ser más de una persona o con distintos órganos directivos, ¿sí? Básicamente lo que hace es definir, ¿sí?, el rumbo de la organización, autorizar, ¿sí?, determinadas actividades, qué es lo que hay que llevar a cabo, qué es lo que va a hacer cada una de las unidades, ¿sí? También tiene ese rol de enlace entre lo que es el nivel político, el nivel de dirección político y lo que son las gerencias, ¿sí? Y también tiene que ver con todo, digamos, con establecer las políticas generales, ¿sí?, que en sí, también, en función del tipo societario que estamos, pueden definir los socios o pueden definir los propietarios, ¿sí? Es decir, no es que la dirección general va a hacer lo que quiera hacer, sino en función de cuál es el objetivo organizacional, para qué fue creado, qué es lo que dice el estatuto y qué es lo que quieren los socios, ¿sí?, o los propietarios de esa estructura, ¿sí? Bueno, entonces eso es esa área funcional que vamos a llamar dirección general. Después nosotros tenemos lo que sería producción y operaciones, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que nosotros en general vemos como áreas de fabricación o áreas de prestación de servicios, ¿sí?, que son las que transforman los insumos en un producto final, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con comercialización sería, pero ya, digamos, nosotros estamos en áreas funcionales, entonces estaríamos como en la línea media, ¿sí? Pero son todos los encargados de producir los bienes o todos los encargados de comercializar esos bienes, ¿sí? Por eso lo llaman como producción y operaciones, ¿sí? Entonces, tienen que ver con cumplir en forma directa el objetivo organizacional. Son esas personas que tienen la responsabilidad directa, ¿sí?, de hacer el producto y de comercializar ese producto, ¿sí? Entonces, como dice ahí, son funciones básicas, ¿sí? Tienen que estar en el diseño, como que son las funciones más importantes organizacionalmente, y por eso hay que definir bien quién va a ser el responsable de producción, quién va a ser el responsable de comercialización, porque de ellos depende el éxito de la organización, ¿sí? Que hagamos un buen producto, un buen servicio, y después toda la parte de comercialización se encargue de ubicar ese producto, ese servicio en el mercado, ¿sí? Bueno, acá impacta también la tecnología. ¿Se acuerdan que la tecnología era un factor importante, muy importante en la organización? Entonces la tecnología sí va a impactar en el diseño, ¿por qué? En función de cómo sea, no sé, la parte de producción. Si se acuerdan también que en un momento, en alguna de las clases habíamos visto, como habíamos hecho como un grafiquito que decíamos cómo pasaba de ser una empresa artesanal a ser una de las otras estructuras. Entonces, eso tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Entonces, Con las máquinas, digamos, de producción. claro, lo que yo utilizo para transformar esos insumos en producto final. Entonces yo digo, sí, no sé, como decía recién Ana,
Dalma tiene un microemprendimiento, quizás sea artesanal, ¿sí? O quizás necesite ir incorporando tecnología, entonces lo podemos hacer que nosotros mismos transformemos un insumo en un producto final sin usar ningún tipo de tecnología, sino utilizando un procedimiento, ¿sí? Para poder hacer ese producto, o necesitemos tecnología. Si es artesanal, va a ser un tipo de diseño que tenga el área de producción. Si yo necesito incorporar maquinarias, tecnología, ¿sí? ¿Qué significa producir en serie o hacer procesos continuos? ¿Sí? Producción en serie no sería modismo. ¿Cómo? Como el modismo, producción en serie. Sí, sería ir dividiendo en partes ese proceso, ¿sí? Entonces, al dividirlo en partes, estamos haciendo como una producción en serie, ¿sí? Y procesos continuos tienen que ver quizás con otro tipo de estructuras que no pueden, no sé, industrias petroleras, ¿sí? También, entonces va a ser distinto cómo armamos esa área de producción en algo que es artesanal, algo que es en serio o algo que tiene un proceso continuo. Entonces, ese es el expertise que va a tener el diseñador de cómo armar ese diseño del área de producción. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Es como que, o sea, la materia se llama organización y estructura. ¿Qué vimos hasta antes de comenzar la clase de hoy, prácticamente? De las dos partes. ¿Cómo se estructura una organización? Exacto, vimos estructuras, puntos, estructuras. Bien. Ahora, hoy, ¿de qué empezamos a hablar básicamente? De la otra parte, de la organización. Y entonces lo que estamos viendo es eso, el director, las funciones, los sectores, a qué nos dedicamos, como dicen, si nos dedicamos a un proceso continuo, somos una empresa petrolera, no podemos dejar nunca de traer eso que va a traer aparejado, que vamos a necesitar personal dedicado, 24 por 365, siempre vamos a necesitar personal técnico que esté asistiendo en todo momento porque no puede parar. Y eso tiene que ver con cómo vamos a organizar la estructura que necesitamos para llevar a cabo la misión que tenemos. Y entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que estamos viendo es cómo empezar a organizar cada uno de los distintos sectores, que como decíamos, vamos a ver sectores típicos, después hay empresas que tendrán más o menos, según sea necesario, por la estructura que tengan, para, o sea, organizar la empresa interiormente para llevar a cabo la tarea que tenemos con la estructura que necesitamos, que va a ser la estructura, como decía en la otra diapo, la pertinente. Y no hay ni buena ni mala estructura, ni grande ni chica. Hay estructuras para lo que necesiten las empresas. Van a crecer, van a necesitar divisiones, van a necesitar sedes en otros países, bueno, eso según cada empresa. Pero lo que empezamos a ver ahora y de acá para adelante tiene que ver, también como decía Ana, es un poco más dinámico porque no son estructuras, es formas de cómo llevar a cabo la tarea de la empresa y de cómo se organiza. Entonces vamos a ver, bueno, como que acá cada uno va a poder poner su impronta si fuera el diseñador. Es decir, bueno, todos podemos tener la misma información, pero cada uno la va a manejar en función de su impronta, de su expertise, de su conocimiento, de su, digamos, de cómo pueden manejar las cosas en cada momento, ¿sí? Entonces, la decisión que tome Ramiro puede ser un diseño, la que tome Dalma es otra, la que tome Cintia es otra, Graciela, ¿sí? Cada uno va a hacer su diseño. Yo le puedo decir, ¿está bien? Porque yo estoy de acuerdo, o puedo decirle, no estoy de acuerdo, pero vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Capaz que tenés éxito con ese diseño y mi diseño no tiene éxito. ¿Sí? Entonces, por eso, como decía la primera diapositiva, esto tiene que ver con factores objetivos y factores subjetivos. ¿Sí? Y esto de no hay un mejor diseño, sino es el diseño pertinente. ¿Sí? ¿Algo más para agregar con respecto a esto? Bueno, que también relacionado con lo que estaba diciendo Ana, decíamos proceso continuo. ¿Por qué Misma nos hablaba de agrupamientos, y agrupamientos funcionales y agrupamientos en el mercado? Entonces, si yo tengo un proceso continuo y tengo que trabajar los 300, necesito que el proceso no pare.
que se trabaje los 365 días, las 24 horas del día, necesito agrupar esa unidad por tiempo. Necesito un responsable por cada uno de los tiempos, ¿sí? Y esto tiene que ver también, que nosotros decíamos, ¿qué lo afecta? Lo afecta a factores contingentes, ¿sí? Lo afecta al ambiente, lo afecta a lo económico, lo afecta a lo legal. Entonces tengo que ver cuánto tiempo puede estar trabajando la gente, cómo puedo armar esos grupos de trabajo, las cantidades máximas de horas que puede trabajar cada uno. Bueno, todo eso afecta el diseño, ¿sí? Afecta a la organización, ¿sí? Entonces, entonces como que todo se va relacionando. Todo lo que vimos en la primera parte ahora nos sirve para la segunda, ¿sí? En función de que estamos viendo, bueno, ahora, ¿cómo ponemos en marcha todo eso que fuimos estudiando? Profe, digamos, el diseño, entonces, igual viene de dirección general, más que nada, o... No, nosotros el diseño lo hace, como decíamos, lo bosqueja, lo puede bosquejar un analista que esté en la tecnoestructura. Y el diseño lo va a definir ese analista o esa persona encargada del diseño. Y ahí va a decir, bueno, acá, en función de hacer el tipo societario, la dirección general o la conducción va a ser o unipersonal o colegiada, y los propietarios, los socios pueden participar en el diseño, pero no es que el diseño surge de la dirección general. La dirección general sería un área dentro de las funciones básicas de la organización. ¿Sí? Va a tomar importantes decisiones, sí, en cuanto a necesitamos más estructura, agregar un nuevo sector, puede ser que tome decisiones, como decía antes, la DIAPO va a autorizar ese tipo de cosas, tiene mucho que ver la dirección general, pero bueno, también se rige en base a otras partes de la organización, bueno, que van a colaborar en eso. Quizás la dirección general elija a la persona que se va a encargar del diseño y coordine con ella el diseño, ¿sí? Pero no es la última responsable. Puede tener la decisión final de decir, sí, le doy el visto bueno. No sé, yo puedo contratar a 2 personas y decir, bueno, hagan el diseño. Y después yo tomo la decisión si el diseño es el que dijo Ramiro o el que dijo Ana. Y ahí lo ponemos en marcha, ¿sí? Pero no es que sea la encargada del diseño, ¿sí? Bueno, vamos a otra función básica, servicios y logística, ¿sí? Entonces acá podemos buscarle una relación con las partes de la organización que decía Mujer. Servicios y logística, ven que dice como ejemplos mantenimiento, finanzas, administración del personal. Es decir, presta servicios a la organización, no tiene que ver con el producto final, ¿sí? Y tiene que ver con cuestiones auxiliares o propósitos auxiliares o, digamos, de asistencia a la organización, ¿sí? Logística tiene que ver más que nada con todo lo que es la distribución, ¿sí? de los bienes y los servicios. No es como que sería una función principal, ¿sí? según Etkin, sino que tiene que ver con fuera de lo que sería la corriente operacional. ¿Sí? Por eso capaz que lo podemos relacionar con lo que era para mí ver el stock de apoyo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí decimos administración de personal. Nosotros en la clase que viene vamos a ver lo que son sistemas administrativos y operativos según Gili, que es capítulo 5 y 6. Y vamos a ver que personal tiene varias funciones. Por eso acá decimos, administración de personal capaz que tiene que ver más con la liquidación, con lo que es el control de asistencia, no tanto con definir cuál es el mejor perfil para cada puesto, ¿sí? Que eso tiene que ver más quizás con, puede ser con algo, una función de la tecnoestructura, ¿sí? ¿Tiene que ver con los proveedores? No. ¿Servicios y logística? Sí. ¿Por qué proveedores? Y no sé, quiero dar un ejemplo del trabajo, pero capaz que no sé. De materias Por primas. ejemplo, en mi trabajo, para poder hacer un auto, necesitamos un proveedor. Sí. Porque bien no está dentro de la empresa. Entonces, sí, No, acá estamos hablando de funciones básicas de la empresa. ¿Sí? Proveedor sería algo externo que vos lo tenés que contratar para que haga una parte del proceso. ¿Sí?
pero esto tiene que ver con servicios, áreas de servicio o logística de gente que trabaja dentro de la organización. No sé si ahí se entiende un poco mejor. ¿Sí? Quizás, obviamente, dentro del área de servicios y logística sea necesario contratar, ¿sí? Y puede haber una persona que se encargue de hacer esas contrataciones, pero es personal interno de la organización. ¿Sí? A ver, vamos a ver la otra área. ¿Sí? Después acá, digamos, como otra función básica, dice, bueno, tenemos la función básica de información y control. ¿Sí? Tiene que ver con el diseño de los sistemas de información, circuitos, procesamiento, ¿sí? Cómo se transmite la información entre los distintos sectores de la organización, ¿sí? Sean sectores operativos, administrativos o de dirección. Ven que acá esto lo que es información y control lo pone como otra función básica dentro de la organización. Entonces, como que tenemos la función de producción, de comercialización, ¿sí? Producción de operaciones. Tenemos la parte de servicios y logística y tenemos la parte de información y control. ¿Sí? Como que son distintas funciones y merecen que cada una tenga un área distinta. ¿Sí? Un sector distinto. Y después tenemos lo que es imagen y comunicación. No sé, ¿querés ver si hay algún mensajito? No hay nada. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, ¿qué pasa con imagen? Está todo dormido. Está todo dormido. Imagen y comunicación. ¿Qué pasa con imagen y comunicación? ¿Y qué se hace la idea ustedes en función de lo que ven? Todo lo que es marketing. O como un logo, algo que lo caracterice a la organización. Sí, va a surgir de esa área. Sí, nosotros queremos un logo que identifique a la organización. Entonces, en la parte de imagen y comunicación va a surgir eso. Para mí es la cara y la relación que va a tener con el cliente, cómo se va a relacionar con el entorno, con la persona a la que le va a brindar este servicio o producto. Sí, eso sería como una, digamos, como una tarea básica de esta área de imagen y comunicación. Definir, ¿sí? Cómo queremos que nos vea el cliente, el usuario, ¿sí? El ciudadano, porque nosotros tenemos que pensar en la organización en todos los niveles, en el nivel estatal, en el nivel privado, ¿sí? Un municipio tiene una imagen. Yo qué sé, San Isidro. San Isidro, la imagen es SI, ¿sí? Y para eso contrató a una persona que se encargó de buscarle cuál era el logo, que es el SI de San Isidro. Entonces, ¿cómo queremos que el municipio sea visto por el ciudadano ahora? ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos que la universidad sea vista? ¿Cómo queremos que nosotros, organización y estructura, sea la organización y estructura de la Comisión 5? Tiene su logo, ¿sí? Pero puede ser que, por ejemplo, qué tipo de producto se va a brindar o que se va a mostrar para demostrar qué cosa va a ofrecer la empresa o un local. Más que el qué, el cómo quiero. ¿Sí? El qué defino. Este es mi producto. Para mí es darle personalidad a la empresa. O sea, es como personificarla. ¿Cómo personificarla? Que sepan que esta es mi empresa y que es distinta a la otra. Que este es mi producto y que es distinto al producto del otro. Fíjense que ahí dice aspectos simbólicos. Entonces estamos hablando de eso. Que identifican a una organización en su contexto. Nosotros, básicamente, con la parte de esta imagen y comunicación, ¿qué queremos hacer? El objetivo sería captar al cliente, ¿sí? Tratar de retener al cliente, tratar de fidelizar al cliente, ¿sí? Bueno, cuando lleguen a comercialización, ustedes van a hacer su propia marca, ahí van a empezar a luchar por ser su propia marca, por ser mejor que el otro equipo. Presentación de los branding. Entonces, básicamente, ¿qué queremos lograr? ¿Sí? Cualquier empresa quiere lograr la satisfacción
satisfacción del cliente, ¿sí? Y eso lo tiene que comunicar de alguna manera, por eso tenemos el área de imagen y comunicación. Hablamos de crear y promover la imagen, ¿sí? Interna de la organización. Diseñar lo que decíamos, aspectos simbólicos que permitan que se identifique a la organización, ¿sí? También tiene que ver con crear la cultura interna, ¿sí? Que nosotros, no sé, vimos algo de cultura, ¿sí? Cuando vimos la parte de estructura misionaria también. Y bueno, cada empresa crea su cultura, crea su forma, ¿sí? de vivir la organización. Entonces, bueno, ahí habíamos visto capaz que algunas cosas de Google, de Nike, bueno, algunos ejemplos vimos, ¿no? Justo Google, ¿cómo se imaginan, o bueno, saben qué es Google por dentro, trabajar en Google? Capaz que escucharon cómo es eso de la cultura. Entraste a las 8, fichaste, sentaste en un escritorio con una computadora, así. No, ahí se hacen actividades y siempre están todos interactuando. Exacto. ¿Y cómo es la oficina? ¿Son box chiquititos? No. Es re amplio, es que tenés más libertad. así dicen, ¿no? Todos queremos decir, tenés más libertad, es desestructurado, si te cansaste te vas a jugar un ratito a ver. Tenés cabinas para descansar hasta 20 minutos. Exacto. Media hora. Si tenés una bici en el medio de la oficina, porque si mientras que querés pensar algo, te vas a pedalear un rato, o no sé, tenés fruta por cualquier lado para comer, cualquier momento. Chile es una que ponen canastos de frutas en distintos sectores. Yo estoy con clientes bajo que tuve y tenían fruta, agua, que va a tener como aplicaciones, pero acá, y puedes agarrar. Y bueno, y eso que es la cultura Google, y trabajar en Google, ¿ustedes lo notan en todo lo que es Google externamente? En su plataforma, en el logo, digamos, ¿lo representa eso? ¿Lo ven como congruente, coherente todo lo que trata de comunicar en aspectos simbólicos y en lo que es el interior? No sé si ustedes se acuerdan lo que era Yahoo. Sí. Yo soy Yahoo, todavía. Sí. Digo el buscador Yahoo. ¿Se acuerdan lo que era el buscador Yahoo? ¿Cómo era? Era horrible, no sé si. Yahoo respuesta. Era malísimo eso. Entrabas a Yahoo a buscar algo y ¿qué tenías? ¿Cómo era la? Sí, pero claro, pero básicamente, entras a Google y ¿qué tenés? El dibujito del día. El dibujito del día y tenés solamente... de bajar información. Sí, pero en el buscador es todo blanco. Tenés un sector, Una barra donde pones la barra para escribir la palabra. Sencillito. ¿Cómo era Google? Yahoo. Ay, no me acuerdo, o nunca busqué. No, por favor, ¿existe todavía? No sé si ahora... Bueno, igual debe haber hay millones de buscadores. Sí. Obviamente Google es lo más conocido que hay y es creo que lo que mejor respuesta da esto que está diciendo Ana. Es simple, ¿sí? Es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Para buscar información de forma rápida y que no te dé demasiadas vueltas. Era violeta, pero cuando entrabas a Yahoo tenías el que Yahoo respuestas, el tiempo, la noticia, las novedades, ¿qué ingreso acá? Buscar algo asociado. Era totalmente diferente, de hecho, mucha información. Exacto, mucha información. Cuando lo que vos necesitabas es ir a buscar información, pero lo que vos querías ir a buscar. Eso es lo que interpretó Google, lo que es el buscador, por decir de Google, pero lo que es, fíjense que es imagen y comunicaciones externamente e internamente, ¿sí? Hablamos de la cultura, de cómo es el trabajo dentro y cómo es el trabajo afuera. Pero bueno, es así como despojado, libre, claro. También es esa la forma que tienen de trabajar internamente. Pero bueno, como para ver en una empresa más grande, aspectos simbólicos,
si trata de transmitir justamente eso, lo que es su imagen externa. Lo importante es decir, yo puedo ser el mejor en algo, pero si no lo sé comunicar y la gente no se entera que soy el mejor, no existo. Entonces, digamos, como que el área de imagen y comunicación, a veces se piensa, no sé si se piensa del nivel de la importancia que tiene, ¿sí? Porque puedo tener el mejor área de producción, el mejor área de comercialización, el mejor producto, como les decíamos, la mejor gerencia, los mejores directivos, pero si no sé comunicar y decir, acá estoy y yo hago esto, y genero eso que decíamos, captar al cliente, retener al cliente, fidelizar al cliente, darme cuenta de cuando tengo que cambiar algo, cuando tengo que reconstruirme, ¿sí? Cuando ya lo que estoy mostrando no es lo que la gente quiere. Por eso siempre hay que reconvertirse de alguna manera. Por eso se pagan millones, políticos pagan millones, asesores de imagen y comunicación, porque pueden ser, dar las mejores ideas, hacer la gente, no sé, no ser corruptos, ser los mejores, ¿sí? Poder hacer políticas públicas buenas, pero si no lo saben comunicar, ¿sí? El votante no lo va a elegir, si vamos a la parte política. Entonces, y a veces se termina, no sé, eligiendo dirigentes que tienen muy buena comunicación, pero que no tienen buenas ideas, y que no son buenos para hacer su trabajo. Bueno, esto mismo es la organización. Creo que está resumiendo todos los políticos argentinos. En los últimos 2021 años. Pero bueno, es así. Pero bueno, ¿qué hacen? Pagan millones a asesores de imagen y comunicación. Hoy la gente quiere escuchar esto. Entonces, hoy decís sí esto. Bueno, mañana quiere escuchar esto. Hoy decís no a esto. Pero bueno, tiene que ver con esto, con darse a conocer, ¿sí? Y si no comunicamos, y si no hacemos esta imagen, ¿sí? De marca, bueno, la gente no nos va a elegir. Entonces, por eso es tan importante, digamos, esta área. Crear y promover la imagen interna, como decíamos, diseñar los aspectos simbólicos, desarrollar la cultura interna, ¿sí? Esto también de que se trabaje con comunidad. Y la cultura, digamos, puede ser una cultura organizacional y también mini culturas que se armen en cada uno. Digamos, no es lo mismo la cultura del trabajo en la parte de producción que en la parte de marketing, ¿sí? Se trabaja de otra manera. También a nivel gobierno, ¿sí? Puede haber áreas que estén totalmente estructuradas, ¿sí? Y áreas que sean más flexibles, ¿sí? ¿Te acordás del ejemplo donde yo trabajo anteriormente? Teníamos 2 pisos, ¿no? La parte comercial, marketing estaba en un solo piso y la parte administrativa, tesorería estaba en otro piso. Pandemia de por medio, un piso, bueno, estábamos todos juntos abajo. Ayer me tocó ir a la oficina empresarial porque estamos empezando a ir más días y de la parte de comercial y de marketing ya éramos 3 y había otros 3 de otro sector. Entonces yo le decía a la otra chica Alejandra, le digo, Ale, nos van a odiar porque es verdad, la parte comercial o marketing estamos todo el tiempo, no, todo, aquí un teléfono, somos clientes, somos un usuario, o sea. Y cuando yo, de acuerdo, bajaba al primer piso que estaba administración, contabilidad, tesorería, llegaba y decía, che, están en el salón y está todo callado, siempre me decía todo, porque era una turba. Digo, ahora llegamos, estamos todos juntos, y pienso que todavía no estamos todos, porque estamos yendo por partes. Pero estábamos se joden y se acostumbran, porque la parte comercial y la de marketing, todo el tiempo a los gritos y hablando y llamándose al teléfono. Che, escuchaste esto. Así, son formas diferentes de trabajar. Ahí llegan a afecto mutuo. Pero bueno, pero es así. Entonces podemos tener una cultura y una microcultura de cada uno. En todos los ámbitos, ¿sí? Ámbitos públicos, ámbitos privados. Entonces vos decís, no sé, para darles un ejemplo de lo público, ¿sí? Hay áreas que son de recaudación, por ejemplo. Están todo el tiempo persiguiendo al contribuyente, tratando de que pague, recaudar. Y después vos decís, se necesita recaudar porque hay que
pagar sueldos, hay que hacer, y después vas al área de cultura, y todo lo que recaudó, hay que hacer un show, hay que hacer un evento, hay que mostrarle a la gente que hay que darle diversión, no sé. Entonces vos decís, hay un área, digamos, cuando se arma el presupuesto, decís todo lo que nosotros tenemos que recaudar, después, no sé, se va en cultura o se va en otra cosa y vos decís, pero bueno, y es así. Y esas áreas trabajan de distintas maneras, porque nosotros tenemos procedimientos, manuales que seguir, forma de trato para darle una equidad a cada uno de los contribuyentes, y después tenés una parte, no sé qué, de mecenazgo, que tiene que ver con aportes para propiciar la cultura, digamos, es todo necesario, pero entonces decís, se manejan distintas las áreas y se manejan distinto el ambiente de trabajo, y bueno, y tiene que ver con esa microcultura. ¿Se puede modificar en distintos tiempos? Hay dos áreas que están perfectas, pero hay una tercera que no funciona, que no le gusta cómo está. ¿Se puede modificar? Sí, eso tiene que ser, digamos, tiene que estar de alguna manera con alguna cierta flexibilidad para poder ir cambiándolo. Hasta a nivel, digamos, estatal, se van cambiando las áreas en función de que no cumplen los objetivos. Entonces, se arman más sectores, se achican sectores, ¿sí? El tema es poder lograr lo que es el objetivo organizacional, ¿sí? Entonces, hacer los cambios que sean necesarios para mejorar la estructura, ¿sí? Y lo importante es darse cuenta de eso, en qué momento hay que hacer el cambio, ¿sí? Pero bueno, entonces eso con respecto a lo que es imagen y comunicación. Después también vamos a encontrar brechas que se dan en la estructura, ¿sí? Y esto también nosotros lo veíamos con Misberg, ¿sí? A ver, vamos a leer lo que dice ese primer apartado. Dice, la estructura debe estar preparada para reconocer las diferencias, ¿sí? Y también para tratar con problemas de cohesión que aparecen en forma concomitante. Bueno, una definición bastante compleja. Esto en realidad tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Graciela recién. ¿Esto se puede modificar? Hay que ver si esto tiene que ver con la congruencia, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es, cuando nosotros hablamos de problemas de cohesión, ¿qué entienden? Problemas de cohesión, ¿qué estoy queriendo decir cuando hablo de cohesión? ¿Qué es la cohesión? Tiene que ver con eso, la relación que se da entre las personas o entre las distintas áreas, ¿sí? O entre las personas y las cosas. Entonces, esa estructura tiene que estar preparada para reconocer esos problemas que se pueden dar en las relaciones entre personas, cosas, áreas, ¿sí? Y eso se puede dar en forma concomitante, es decir, en forma continua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esas brechas que se identifican? ¿Sí? Que puede haber conflictos de intereses, ¿sí? Puede haber informes que sean dispares a temas comunes, es decir, distintas opiniones a temas que son comunes, ¿sí? Esto tiene que ver también con la aparición de sistemas o de situaciones que no son previstas, ¿sí? Situaciones no previstas, bueno, tema recurrente, lo que pasó hace 2 años, ¿sí? Una pandemia no era algo previsto. Yo podía tener mejor planeamiento para mi 2020 y todo se vio trastocado en función de una situación adversa e imprevista. O crisis económicas, ¿sí? Entonces, al momento del diseño se tiene que tener en cuenta esto, ¿sí? Como dijimos, definíamos áreas, tareas, actividades, pero hay que tener en cuenta que pueden surgir estas brechas o estos problemas, ¿sí? Que van a quizás cambiar el rumbo de ese diseño que nosotros preestablecimos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hay que impartir, ¿sí? Y hay que buscar
es compartir esa visión que tiene la organización y darse cuenta en qué momento, digamos, hay que cambiar, ¿sí? Esto de informes dispares a temas comunes, ¿qué podemos decir con respecto a eso? Tiene que ver con decisiones que hay que tomar, ¿sí? Y a veces decisiones que hay que tomar en distintas áreas, ¿sí? Pueden afectar a la propia persona, ¿sí? Entonces, no sé, si nosotros estamos en el área de fabricación y necesitamos que la gente trabaje al 100%, ¿sí? Eso puede afectar a veces la salud de las personas, entonces eso lo tengo que tener previsto, ¿sí? Entonces, quizás la decisión de, no sé, del gerente de producción, de la forma de trabajo puede afectar la salud, entonces tengo que definir qué es más importante, el trabajo o la salud, tengo que ver de qué manera lo puedo compatibilizar, o de qué manera puedo mejorar, digamos, la calidad de vida de cada una de las personas que trabajan en la organización, entonces ahí puede ser que eso lo resuelva con el área de personal, o pueden dar motivación, o eso que decíamos, bueno, cuesta tanto generar un ambiente, digamos, acorde para que toda la gente se sienta cómoda. Es tan difícil quizás decir, bueno, armo estaciones para que, no sé, se tomen media hora de relax y digan, bueno, y en vez de que se tengan que ir a comprar algo, digo, bueno, voy a invertir en frutas, no sé, en lo que quieran tomar. Bueno, ¿cambia tanto la estructura de costos de una empresa? ¿Sí? Quizás no lo cambia tanto, o tengo más beneficios y eso genera mayor motivación y mejor ganas de trabajo de la gente. Esto de generar sectores donde ahora se está viendo más, ¿sí? De que se abren más las oficinas a lo que sería el medio ambiente, es decir, bueno, que haya lugares o espacios comunes de aire libre, ¿sí? Ver cómo, o dar motivaciones de decir, bueno, un día libre cada tantos días, o este teletrabajo, ¿sí? Es decir, bueno, no volvamos a la oficina al 100% porque vemos que generalmente funciona el teletrabajo, entonces hagámoslo compartido. Entonces, eso genera, ¿sí? Mejor forma de trabajo, ¿sí? Y eso hace a que quizás se responda de mejor manera para el logro del objetivo. Entonces, que haya esa visión compartida. Esto también lo vamos a ver con cómo el área de personal puede influir en esto y cómo puede mejorar, ¿sí? La forma de trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, igual mucho no nos queda, ¿sí? Nos queda lo último nada más. Y digamos como a modo de cierre, ¿sí? Bueno, todas estas funciones que nosotros dijimos, bueno, se van integrando, ¿sí? Y por eso ahí dice que la configuración es una articulación que intenta resolver la diversidad de demandas que operan en una organización. ¿Por qué diversidad de demandas vamos a encontrar dentro de una organización? ¿Y por qué la estructura intenta dar respuesta a eso? Es dinámico, porque es mucho. Porque, digamos, es cambiante y cada área tiene, como decíamos, tiene su objetivo. Si yo tengo el área de contaduría, quizás parece que están todos en examen y están todos callados. Si tengo el área de marketing, están todos interactuando, están buscando la mejor imagen, están diciendo, mira, pasó esto con la competencia, ¿sí? Si estoy, no sé, en el área de personal, están buscando otra cosa, entonces hay que responder al dinamismo y a la diversidad que tiene cada área. Entonces, por eso, digamos, no es que vamos a encontrar de manera uniforme que todas las áreas van a trabajar de igual manera, ¿sí? Básicamente porque las áreas están compuestas por personas. Las personas son diversas y todas tienen diferentes necesidades. Eso también se vive dentro de la organización. Entonces, por eso habla de diferentes demandas y de resolver la diversidad que surge cuando hay interacción entre personas. Y que lo mejor es que se trata de las actividades, por lo menos yo trabajo en una pyme que tiene una distribuidora y capaz el picking no puede ser tan flexibles o tan copados, entre comillas, como somos en la administración, pero porque si ellos se equivocan, entregan la ley completa y manejan como otros procesos. O sea que capaz, tipo, puede ser bien, todo bien, pero
no puede haber como esa flexibilidad que hay en otros sectores porque pueden surgir problemas o dar espacios que puedan haber diferencias o algo así. Sí, tal cual. Sí, o que pueda Pero haber, tiene la atención que tienes que tener con la actividad que realizas. Sin duda. o que pueda haber malos entendidos. Claro. Entonces, bueno, por eso la estructura tiene que responder a esa diversidad. Entonces, no vamos a encontrar que de punta a punta la organización funcione igual, ¿sí? Y en el diseño hay que tener en cuenta eso, y en las personas que van a ocupar cada área tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Perfecto, llegamos. Yo me puse 10:40. 10:40 porque si no después no sale correcto. Pero bueno, ven, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿sí? Los invitamos a leer el capítulo 8, teniendo en cuenta que estas son las cuestiones que nosotros consideramos más importantes de este capítulo, ¿sí? Pero bueno, el tema es pensar nosotros, ponernos en el punto de vista del diseñador y ver cómo lo haríamos y tener en cuenta esto, que no va a haber una solución que sea única, ¿sí? De manual, sino que la estructura va a ser la pertinente. No hay una que sea única y adecuada, sino que va a ser pertinente a cada factor situacional. Bueno, ¿estamos bien? Puede llegar a pasar algo, ¿es cierto? Tener un plan B. Sí, obviamente. Y esto como que digamos, no es que el área de diseño cumplió su función, diseñó la mejor estructura y se fue. Esto hay que ir viéndolo en lo dinámico, si funciona, qué cambios hay que hacer, ¿sí? Bueno, ¿estamos todo bien? Bueno, no hay más nada, nos vamos. Bueno, ahora tenemos que ir a Nos vamos, ay, nos vamos. ahora tenemos que ir a la parte más dura. Estuvieron esperando, yo que no escucharon nada de lo que dijiste. No, yo creo que sí. La cabeza no, pero Bueno, a ver, bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué prefieren? ¿Que hagamos un chequeo? Un chequeo de cómo era la guía para contestar, o damos las notas y el que tiene dudas pregunta. No, la ¿era difícil o resultó difícil? Notas, profesora. No. Bueno, Más claro, ¿Dónde había está? pasado que había tenido información y no sabía ¿Cómo ponerla? bueno, ustedes recuerden que el examen es una etapa más del aprendizaje, ¿sí? Es una evaluación y es una manera de dar un corte y decir, bueno, vamos bien, tengo que reforzar esto, pero es como que también es de, bueno, estoy aprendiendo el examen porque realmente me doy cuenta que fui para un lado y era otro, que esto era más simple de lo que yo pensaba. Está aquel que, bueno, vio el examen y ya dijo, me voy, te entrego. Y que se dio por vencido. Porque quizás lo tengo que avanzar, pero sabía cómo escribirlo. Quizás en el desarrollo no puse 2 palabras, porque no sabía cómo, o sea, entendí el tema, pero veo que tengo que ir practicar mucho eso, el desarrollo. Para que el otro me entienda, ¿no? Perdón, capaz pones una palabra que para ti tiene sentido en lo que estás tratando de decir, Claro. y no va. Por ejemplo, los niveles, había un nivel que era el político y el otro que era el táctico. Y en vez de poner táctico puse estratégico porque no me acordaba de la palabra táctico. Y está mal, pero bueno, o sea, era como mi manera de expresarlo, ¿me explico? Encima de una sola página, Por eso, pero es como que, qué sé yo. pero ya vieron muchos exámenes presentes o son los primeros. Los Bueno, es también volver ¿Los a... primeros? Sí. Y también es volver a acostumbrarse a esto, que es distinto, ¿sí? Entonces, bueno, que esta es la vida real. Bueno, Profe, a mí me pasó que había ese de los niveles que sabía 2, estaba nivel estratégico,
nivel operativo, no me salía del medio. Me quedé en el medio. ¿Lo buscaste? ¿Lo buscaste? Sí, después lo busqué y ahora... ¿Y ahora lo aprendiste o te lo olvidaste? Bueno, vamos a... En principio vamos a decir que hay aprobados y desaprobados, ¿sí? No vamos a dar la nota. Hemos tenido en cuenta, ¿sí? Al que les faltaba un poquito, ¿sí? Como que les pusimos un condicional, ¿sí? Que están aprobados, pero que se van a tener que esforzar un poquito más. Y cuestiones básicas a tener en cuenta. Tienen que leer muy bien la consigna. Si yo les digo, ejemplo, distinga la estructura y marque conceptos, ¿eh? Estoy diciendo, distinga, dígame cuál es la estructura y marque los conceptos. Son dos cosas. Son dos cosas, distinga y marque. No marque, ¿no? Porque digo, ¿y qué estructura es? ¿Te quedaste ¿Se acuerdan que en el examen nosotros dejamos de saber y ustedes nos tienen que demostrar? Lo mismo, si vos tachás lo que no responde, es hacer así, de un círculo que... Y otra cosa que también es Tengo que fundamental, entender por sí, ahí. y otra cosa fundamental es que si decimos apellido y nombre, es apellido y nombre. O sea que si ahora le decimos el nombre y después el apellido es porque ustedes lo pusieron así en el examen. Y también hubo alguien que entregó... Es bueno saberlo por el Bueno, en principio, les vuelvo, lo que decimos todos los cuatrimestres es esto. Si les ha ido mal, no se desanimen, ¿sí? Traten de rever qué cosas o nos preguntan, ¿sí? Pero bueno, esta es la primera parte, falta la segunda y el recuperatorio, así que no se desanimen y si tienen interés, si tienen ganas, obviamente, sigan la materia. Bueno, les voy diciendo y en todo caso después, si nos queda un tiempito, hacemos como un resumencito, ¿sí? Bueno, Ponce Graciela, desaprobado. Laura Stein, aprobado. Saavedra Verónica, aprobado. Vera Susana, aprobado. Peralta Cintia, aprobada. Gisela Panigasi, desaprobado. Robledo Daniela, desaprobado. Ramírez Dalma, aprobado. Biaggi Bianca, desaprobado. Micaela Caballero, desaprobado. Taborda Fernando, aprobado. Lopardo Lorena, desaprobado. Toledo Jessica, desaprobado. Galeano Agustín, desaprobado. Goñi Ailén, desaprobado. Gilbert Yamila, aprobado. Lucero Macarena, aprobado. Juliana Catosi, desaprobado. Blanco Ramiro, desaprobado. Alexis Cicuta, desaprobado. Copa Nicole, desaprobado. Torres Sofía, desaprobado. Vázquez Antonella, desaprobado. Castro Camila, aprobado. Loponte Daniela, desaprobado. Sofía Robles, desaprobado. Isaías Machado, desaprobado. García Nicolás, desaprobado. Macarena Bravo, aprobado. Martina Ezequiel, aprobado. Forte Tomás, desaprobado. Rojas Ariel, aprobado. Pregensten Bachino Valentina Micaela, desaprobado. Erazo Fabrizo, desaprobado. Victoria Sexósimo, aprobado. Pedone Salazar Nadia, aprobado. Campos Sebastián, aprobado. Noelia Arias, aprobado. Malusa Antonella, aprobado. Salazar Bautista, aprobado. Condori Josué, desaprobado. Y Rodríguez Nuri, aprobado. Bueno, estas fueron las notas. Sí. ¿Podría repetir la nota de Isaías Machado? Isaías, Machado. desaprobado. Igual, algunos de los que se fueron ya se iban diciendo, bueno, no está bien. Pero bueno, en general, bueno, lo que hicimos, como les decíamos, fuimos viendo todo el examen, fuimos viendo las actividades, ¿sí? Y aquellos que les faltaba algún puntito, ¿sí? Están como con un aprobado condicional, ¿sí?
En algunos casos, nosotros lo que vemos es que hay muchos que participan en clase, que tienen mucha actividad, que van muy bien, pero cuando llegan al examen les falta un poco, es decir, o quizás no comprenden las consignas, o quizás falta un poco de lectura, o no se ubicaron en el examen. Pero bueno, básicamente esto, no pierdan la posibilidad de seguir cursando la materia, de todo este esfuerzo que hicieron hasta ahora, y que todo lo que estudiaron y quizás no funcionó para el parcial, sí lo pueden remontar en el recuperatorio, ¿sí? O sea que si hay dudas en particular, las vemos, no tenemos ningún problema. ¿El recuperatorio va a ser? Sí, en general es similar, es un caso práctico similar al que vimos. Si alguno de los que tienen que ir al recuperatorio quieren hacer los ejercicios que quedaron pendientes y quieren que yo se los vaya mirando en el cuatrimestre, bueno, los voy viendo acá en lo presencial más que nada, porque si no es más complicado. Así que bueno, vemos. ¿Sí? Profe, yo que Ronald de Sol estaba buscando el DNI. ¿Quién? Solo Ortiz, que no verificamos la nota. ¿Ahí lo documenta, profe? Sí, a ver. 40, 642, 851. Aprobado. Aprobado. Sí, aprobado. Profe, ¿puedo ver el parcial o podría decir? Porque yo sé que tuve los errores desde el punto del práctico, ¿no? ¿Querés que podemos abrir? Sí, profe, no podemos hacer. Los que aprobaron, olvídense del parcial. Eso ya, desde ya se los digo. Porque ya está. Si no lo empezamos a revisar, capaz que... No, los que aprobaron ya están. Los que desaprobaron, si tienen alguna duda... Cambiar de opinión. ¿Se puede? No, si tienen dudas los desaprobados, sí, no hay ningún problema. Nosotros tenemos como... yo hice la parte... Digamos, hicimos como una guía de corrección. Es para mostrárselos nada más. ¿Sí? Y la parte táctica también. No tenemos demasiado tiempo, pero lo miramos. Después publico igual, así como les leí eso, ahora ya lo tengo ahí en borrador, voy a publicarlo. ¿Sí? No, esto no. Esto es lo que les estoy diciendo. Esto es solo para mostrarlo. Por eso le dije a Ana, hacemos un PowerPoint y van a querer que lo colguemos en el PowerPoint. Pero no. Vemos rápido lo que era la pregunta 1, súper fácil. ¿Lo buscaron? Díganme que lo buscaron, no, pero no lo buscaron. Sí, bueno, yo no me acordaba. Todo bien. Bueno, a ver, Sí, vamos a está ver, bien, porque no, nos van a sacar, así que miremos así rapidito. Súper fácil. Igual los que están acá, si alguien quiere ver el examen, salimos al patio y les mostramos, los que desaprobaron. Básicamente pedía completar sí, los cuatro cuadrantes del centro y explicar uno. Así que era bastante... Sí, cuando expliqué la estrategia me confundí, empecé con la definición de estrategia y seguí con la definición de visión jerárquica. O sea, igual, el intento también a veces tenía un puntaje. Bien, acá era súper fácil, era lo de la pirámide, ¿se acuerdan? La primera pregunta era actividad concreta, define política y desarrollo de planes, y la otra decisiones tácticas, bien. La primera era a nivel político y la segunda era a nivel administrativo. También, primer clase, primer final. Esto es Yo le puse estratégico y táctico. el PowerPoint, así que tienen ustedes, súper sencillo. Yo lo había relacionado con la del lápiz del nivel estratégico y eso, pero me quedé igual. Claro, era antes, lo habíamos visto antes de todo eso. Bien, acá hubo mucho error y confusión, pero así como algunos lo hicieron mal, muchos lo hicieron bien. Habla del mecanismo de coordinación que hay dentro de esa estructura, dentro de esa parte de la organización. Particularmente la cumbre y la tecnocultura, y explicar por qué. Bien, en la cumbre estratégica muchos pusieron esto, supervisión directa. No, si estamos en la parte alta de la organización, de la dirección, lo que recién estábamos viendo, ahí... ¿Cómo es el mecanismo de coordinación dentro de esa parte? Dentro de esa parte de la organización, no lo que hacen y sus
sus obligaciones. Ellos realizan su supervisión directa, pero se coordinan a través de la adaptación mutua. Entonces ahí hubo un montón de confusión. Lo mismo para la tecnoestructura. Si bien la tecnoestructura va a estandarizar, en la tecnoestructura, dentro de la tecnoestructura, el mecanismo de coordinación puede ser hoy mediante el ajuste mutuo o la estandarización de habilidades. Muy pocos pusieron los dos, en general cuando ponía alguno ya estaba, se llevaban los 5 puntos por el buen intento. Así que bueno, era bastante sencillo, pero no supieron interpretar tal vez lo que se estaba preguntando. En el tache lo que no corresponde, bien, también hablaba de lo de diseño de funciones individuales, menor número de tareas, decíamos que era más o menos especialización ilícita y mayor libertad, bien. Esto estaba en esta parte que lo habíamos visto, menor, fíjese que está textual, ¿eh? Está muy bueno PowerPoint. Esto que ustedes tienen de lo que estudiamos, ¿eh? Todo esto está en los PowerPoint. No, digo que está muy bueno para hablar. Verlo. Bueno, fíjense que está textual. Textual y lo único que había era este más o menos que estaba ahí puesto para que ustedes tachen lo que me corresponde, bueno, que viene de desarrolle sintéticamente qué era la capacitación. Esto es algo de lo que vimos en el desarrollo de las clases de lo que era la capacitación. Conocimientos relacionados con todo lo que trae el empleado de la afuera de todo su bagaje y también lo que la empresa le aporta. Algunos fueron más por la capacitación interna de la empresa y otros más por lo externo, pero bueno, básicamente sobre estos dos temas trataba. Algunos hablaron así también algo de adoctrinamiento, pero bueno. Luego preguntaba agrupamiento por funciones, justo estuvimos hablando algo de esto, habíamos visto esto y básicamente había que poner los tipos de agrupamiento y desarrollar un poquitín. Conocimiento, destreza, procesos de trabajo y por tiempo. Para otra de las preguntas a desarrollar. La tercera pregunta a desarrollar, ¿para qué servía el control de desempeño de los objetivos? Puntualmente podían hablar de para qué se realizaba el control de desempeño, que servía para medir, para motivar, qué era el después, el planeamiento, bueno, bastante sencillo. Bien. De las configuraciones básicas teníamos que ir completando el mecanismo de coordinación, cómo se organiza y la descentralización. Básicamente era completar todo lo que estuvimos viendo de cada estructura, resumido en un cuadrito que seguramente está bien para estudiar, pero lo vayan ¿no? Hubo muchos que lo hicieron exactamente bien y otros que no, pero bueno, el puntaje se repartió, creo que daba 0,67 cada opción correcta y así se puso la nota. Así que, opción correcta, 0,67 centavos se llevaron. Centavos de nota. Y la última de las preguntas será, ¿cuál es el concepto correcto? El concepto. ¿Cuál? Ni cuáles, ni uno solo era. Hay muchos que pusieron A, B, C, D, bueno, algunos lo voy a pegar, ¿no? No, era ¿cuál es el concepto? Abajo había 5 desarrollos y soluciones, y era la estructura de red era la A, y la organización de estructura era la C. Y había que dar un ejemplo, bueno, muchos escribieron nada en general y eso era todo. Sí. Y ahí también, 2,50 cada uno, correcto, 2,50. Por eso las notas quedaron 3,22. Simple también la práctica. Eso, tal cual. Bueno, como les decía, primer punto, distinta la estructura y más de conceptos. ¿Sí? El fundador de la empresa tomaba las decisiones en forma centralizada, vertical y horizontalmente y ejercía supervisión directa. Punto 1, la primera configuración era estructura simple, conceptos a marcar en el enunciado era esto. Entonces acá podían distinguir la descentralización y el mecanismo coordinador. ¿Sí? Segunda estructura. Actualmente los trabajos administrativos y operativos se fusionan, cada cliente es un proyecto operativo. Acuérdense que estamos hablando de una empresa de publicidad, ¿sí? Se
funcionan, cada cliente es un proyecto creativo y la especialización, los especialistas de cada área deben interactuar informalmente en grupos de proyectos orgánicamente estructurados. Estamos hablando de una adocracia operativa. ¿Sí? Acuérdense que había dos adocracias, ¿sí? Hay algunos que me llevan adocracia. Tuvieron mitad del puntaje porque hay una adocracia administrativa y hay una adocracia operativa. ¿Sí? Y la distinción era si el staff de apoyo y el núcleo operativo trabajaban en conjunto o si solamente el staff. Y además, si trabajaban para otros o para sí mismos. ¿Sí? Está tal cual también de lo que nosotros vimos en la clase. Lo de acá estamos hablando de una adocracia operativa. Estos son los conceptos. Entonces acá dice, si tienen que actuar en unos proyectos, si el trabajo administrativo y operativo no funcionado, que la parte clave es el staff de apoyo y el núcleo operativo. Después, los agrupamientos, ¿sí? Hablamos del departamento de servicio al cliente, de tráfico, de investigación, de creativo, de financiero, de medios, y nos dice qué hace cada uno. Más que nada es un agrupamiento de tipo funcional, por funciones o por procesos. ¿Sí? Creo que es la única que dice. Porque le dieron bastante vuelta. Entonces acá también, punto 2 y punto 4, ¿sí? Parte clave de la primera estructura, la cumbre estratégica, el mecanismo coordinador, la supervisión directa, la descentralización, centralización vertical y horizontal, y el ambiente que se les preguntaba, ¿sí? Simple y dinámico. Y después la adocracia operativa, staff de apoyo y núcleo operativo, ajuste mutuo, descentralización selectiva, y la diferencia es que la adocracia tiene el ambiente que es complejo, pero también es dinámico. ¿Sí? Cuando nosotros vimos la clase de adocracia, el ejemplo era una agencia turística. ¿Qué pasó acá? En el trabajo número 6 también hay una adocracia. Muchos se fueron, ¿eh? En el trabajo número 6 también hay una adocracia, sí. Y muchos se fueron acá, aunque era una forma divisional, ¿sí? No sé si la conclusión de la forma divisional era, acuérdense, no porque haya divisiones, ¿sí? O departamentos va a ser forma divisional, ¿sí? Sino que tiene que ver con esto de que en este caso había creatividad, había innovación, ¿sí? Se trabajaba para el cliente y cada cliente era un reto creativo. Muchos pusieron que el departamento de servicio al cliente estaba departamentalizado o había un agrupamiento por mercado por cliente. Yo no estoy diciendo que hay un encargado de clientes, no sé, supermercados, y otro que se encargue de, no sé, de grandes cuentas, otro que se... Sí. No está, atiende a todos los clientes, ¿sí? Entonces no hay un agrupamiento por tipo de cliente. Entonces más que nada había como un agrupamiento, más que nada funcional por funciones o procesos, porque hablaba del proceso de trabajo o de la función específica que cumplía. ¿Sí? Bueno, entonces acá como decía, primera estructura, es más, yo no le agregué nada, no le agregué las negritas, primera estructura, distinta a la primera estructura, imagen en texto. Hay algunas que mandaban el texto en el nivel de qué estructura estaban hablando. Yo no sabía, Pero yo lo sabía. Después cuando iban a la segunda sí ponían mecanismo coordenador, entonces, bueno, ese es el tema, que a veces van perdiendo algunos puntitos en el camino por el tema de la comprensión del texto. Entonces eso también es fundamental, leer y releer, porque tiempo hubo gente que a las 10 y 4 de la mañana se fue. Y puede ser que se fueron a las 10 y 4 y aprobaron. O una chica del aula de al lado que llegó a las 10 y 4, hubo que hacerlo y aprobó. Entonces el tiempo estaba y sobraba. El tema es ese. No perder la oportunidad de releerlo, de decir, bueno, estoy viendo bien, estoy contestando las dos cositas que me están pidiendo, de las 3 o las 4. Entonces, no ir perdiendo esos puntitos, ¿sí? En cada... Pero bueno, como les decía, es un aprendizaje, ustedes también conocen de qué manera nosotros evaluamos. Pero bueno, como les decía, hay algunos casos puntuales en que les faltó un poquito y hay otros que les faltó bastante, ¿sí? Pero bueno, el hecho de participar en clase, el estar, el seguir las actividades, eso siempre ayuda. Así que bueno, por eso les digo, por favor, no se desmotiven a los que no aprobaron, porque todavía falta mucho por recorrer, ¿sí?
Entonces, bueno, la idea de mostrarles un poquito esto es para que vean cada caso y digan, bueno, sí, realmente, y si alguien en particular de los que están acá quieren mirar el examen, los que La desaprobaron, vergüenza, mira. No quiero no hay problema, igual yo creo que con esto ya estamos, ¿sí? Pero no hay ninguna cosa que no puedan remontar, ¿sí? Porque ustedes siguen la materia, la mayoría siguen la materia, entonces solamente falta un poquitito más, ¿sí? Sobre todo que esta segunda parte se afianza todo el conocimiento de la primera, entonces van a terminar de unir cabos e hilos, esto así, esto así. Entonces, lo que tal vez parecía tan estructurado en un cuadro y una descentralizadora y una vertical, se digo, ¿cuántas palabras? Bueno, aunque ahora en esta segunda parte lo van a empezar a entender mejor y a abrir más los conceptos. Entonces, por eso, a seguir. No pasa nada, eso es un tropezón, seguimos. Después, Lo que sí podemos ver existe la posibilidad, al menos las que estamos acá, es de ver la nota, ¿o no? Eso no sabemos si estamos aprobando. por ahora está aprobado o desaprobado, porque la verdad es que la nota final se compone del examen escrito y de todo lo que ustedes también hagan a lo largo del trimestre. Por eso es que un 4, un 5, un 3, un 8, más que esto te va a promediar directo al final, porque consideramos más la participación, todos los trabajos individuales y grupales que hagan. Ahora en esta segunda parte hay más talleres, así que bueno, hay mucho para participar y les va a servir en esas actividades porque les van a servir para entender más los conceptos. Así que nada, hubo notas muy buenas, hasta un 8, que fue la nota más alta, y hubo, bueno, 2. Pero bueno, hubo también algunos, como decían, que en la práctica no sumaron casi nada del puntaje. Pero bueno, tal vez por no entender bien las consignas y marcar y estaba ahí, lo puse. No quedó ahí. Pero bueno, nada, a seguir. Estamos acá, estamos en 15 de octubre, 15 de octubre ya. ¿Cuándo se convoca a parcial, profe? Próximo, Sí. Ay, están aquí renovado, ¿no? Nos acordamos. el recuperatorio. Los dos. Los dos, primero hay que pasar el segundo. Claro. Ay, bueno. El 27. 27 de noviembre. Ay, falta un mes y medio. Falta, sí. O sea que no es tema para todos. Y ahora recién arrancamos, sí. No tenemos feriados este segundo feriado, días libres. Por eso digo, ya tuvimos que en esta segunda parte ya no hay más feriados. Bueno. Sí, tenemos el 20 de noviembre, me parece. Ay, no. No, dice que hay 20 de noviembre. El 20 cae. Creo, ¿no? El 20 todo el 20 también. Tiene un feriado. Pedido ustedes quieren un feriado. No. Un sábado antes del examen. Ay, puta, le tiene que Ay, ir. no. Le tiene que ir bien, ¿eh? Bueno, chicos, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, si alguien que desaprobó quiere mirar, no hay problema. Ya con la presentación y el control se me queda. Bueno, besos en casa. Buen fin de. Gracias, buen fin de. Bueno, buen fin de.